Un tema de particular relevancia en el marco del derecho sucesorio, es decir, de la transmisión de derechos y bienes por causa de muerte, es sin duda la partición. La partición es un instituto que viene a significar el fin del estado de indivisión hereditaria, ese condominio que ha venido a nacer con la muerte del causante, es decir, con la apertura de la sucesión. Y para regular ese instituto particular del derecho sucesorio, el nuevo Código Civil y Comercial de la Nación ha establecido un título, que es el título octavo del libro correspondiente a los derechos sucesorios, y el primer artículo de ese título es el artículo 2363, que comienza a definir lo que es el instituto bajo análisis, es decir, la partición, y qué efecto va a tener sobre ese estado de indivisión hereditaria que nació sobre el acervo hereditario con la muerte del causante, es decir, quien fallece. Y en el marco de dicho instituto, el artículo, repito, el 2363, establece la conclusión de dicha indivisión. Y al efecto dice que la indivisión hereditaria solo cesa con la participación. Con la partición, perdón. Si la partición incluye bienes registrables, es oponible a los terceros desde su inscripción en los registros respectivos. Entonces, básicamente el artículo nos dice dos cosas. El cese del estado de indivisión hereditaria que nació con la muerte del causante, es decir, deja de haber una masa donde hay un condominio entre todos los herederos del causante, de la persona que ha fallecido. Y en segundo lugar dice que si hay bienes registrables, como puede ocurrir con un auto, una moto, un bien inmueble, la oponibilidad a terceros se realiza una vez que se haga la inscripción registral en el registro correspondiente. Por supuesto que esto es una obviedad de derecho registral, que es la función de publicidad que tienen los registros públicos. Entonces, una vez que yo ponga que un inmueble ha sido adjudicado a tal heredero, ahí cesa el estado de indivisión para los terceros, porque pueden tomar conocimiento de la transmisión dominial que se hizo por causa de la muerte del causante. Este artículo, el 2363, es el primero, como ya les dije, del título octavo del libro correspondiente a la transmisión de derechos por causa de muerte, y va a abarcar una totalidad de 7 capítulos que básicamente van a abordar la acción de partición, tal cual el artículo 2363 es el primer artículo de esta acción de partición, los modos de poder llevar a cabo esa partición, la colación de donaciones, es una acción que surge en el marco del proceso sucesorio, la colación de deudas, los efectos que va a venir a generar esta partición que está regulada en este título, la nulidad y la reforma de la partición. Y finalmente se agrega la partición por los ascendientes, que a su vez va a comprender 3 secciones, básicamente disposiciones generales, la partición por donación y la partición por testamento, que son las formas de hacer la partición privada que van a ver a lo largo del dictado de esta correspondiente unidad. El artículo que tenemos bajo análisis, repito, el 2363, es muy importante que no solo sepan qué dice, sino cuál es su interpretación para poder adecuarlo al momento de explicarlo en el examen. Sienta claramente, establece que la indivisión cesa con la partición y permite diferenciar
las particiones de indivisiones con bienes registrables y no registrables, como bien ya les dije. Esta norma no tiene ningún antecedente ni concordancia ni en el Código Civil de Vélez ni en el proyecto que se hizo de unificación en el año 1998. Perdón. Cuando ocurre la muerte de una persona, surge un estado de indivisión temporaria del patrimonio de esa persona fallecida, en tanto este se transmite como una universalidad, como un todo, al no operar de forma automática el traspaso de los bienes del causante a sus herederos. Es decir, no hay una forma automática y tiene que ocurrir en el medio un proceso judicial, que es el proceso sucesorio, juicio sucesorio. Así, cada uno de los herederos tendrá un derecho sobre una porción ideal que se va a ir materializando a lo largo del proceso de partición, que es básicamente el proceso final de este proceso sucesorio del que les hablo. La comunidad hereditaria o el estado de indivisión que nace con el fallecimiento del causante viene a finalizar con este instituto que denominamos partición, que es el acto mediante el cual los herederos pasarán de tener una porción ideal a detentar la propiedad de bienes determinados. Ya no tengo una porción, un porcentaje sobre una masa indeterminada de bienes, sino que ya tengo el derecho sobre el bien determinado. Y esto se realiza previa realización de un conjunto de actos complejos en el marco del juicio sucesorio, como son el inventario, el avalúo, la adjudicación e inscripción de las respectivas hijuelas, que son las actuaciones judiciales donde se dice a qué bien le pertenece a cada uno de los herederos. Que por supuesto, todos estos actos complejos se van a tener que llevar a cabo teniendo en miras la igualdad no solo cualitativa, sino también cuantitativa respecto de los herederos. Para los autores de derecho sucesorio, cuando se hace referencia a la igualdad cualitativa, me refiero a de cualidad, se habla del respeto del derecho de todos los herederos, evitando que cualquiera de ellos pretenda una preferencia respecto a los otros sobre los bienes hereditarios, por supuesto. En cambio, cuando uno se refiere a la igualdad cuantitativa, de cantidad, se apunta a la correspondencia entre la porción ideal con los bienes que cada heredero recibe. Es decir, hay que respetar el porcentaje hereditario que tiene el heredero sobre el acervo sucesorio al momento de realizar la partición. Es decir, tiene que haber una consecuencia entre el porcentaje y los bienes que efectivamente se adjudican. El artículo 2363 básicamente se podría decir que no sistematiza los caracteres propios de este instituto que denominamos partición. Sin embargo, los autores, es decir, la doctrina argentina y también la jurisprudencia de nuestros tribunales, es decir, las sentencias que van dictando los tribunales en los casos prácticos reales, han señalado una serie de caracteres que, por supuesto, paso a exponérselos y explicárselos. En primer lugar, la partición es integral. Como principio general, la partición comprende todos los bienes indivisos que componen la comunidad hereditaria. Esta nota sufre excepciones
cuando resulta admitida la división parcial. En segundo lugar, la partición es obligatoria. ¿Qué quiere decir esto? Que puede ser pedida en todo tiempo por cualquier persona que tenga en la sucesión algún derecho reconocido en la norma. Este carácter cede en algunas hipótesis, como por ejemplo en los supuestos de indivisión forzosa, como lo regula el artículo 2330 de nuestro código, y también cuando se requiera la postergación de la división, si ésta redunda en perjuicio del valor de los bienes indivisos, de acuerdo a lo establecido en el artículo 2365 del Código Civil y Comercial. El tercer carácter que tiene la partición es que es imprescriptible en los términos del artículo 2368 del Código. El derecho a pedir la partición no se pierde por el transcurso del tiempo, aun cuando puedan los copartícipes u otros interesados oponerse a este pedido. En determinados casos puede operar la prescripción adquisitiva de una parte o de todos los bienes hereditarios cuando se ha intervertido el título en los términos del artículo 2565. Finalmente, el cuarto y último carácter que tiene la partición hereditaria es que es declarativa. Los bienes que le corresponden a cada heredero reconocen como época de adquisición el momento mismo de la muerte del causante. Como consecuencia de este principio, los efectos van a retrotraerse al momento del fallecimiento, al momento del deceso. Por eso decimos que la partición es declarativa y no traslativa de derechos. En tanto, los bienes que son adjudicados, que son asignados a cada uno de los herederos en el marco del juicio sucesorio, se reputan adquiridos desde el mismo momento de la muerte del causante. Esta nota distintiva, que es que la partición es declarativa, explica que algún sector de la doctrina argentina, me refiero a un grupo de autores, sume como un carácter más la retroactividad de la partición, que por supuesto entendemos que queda claramente comprendida como secuela de este carácter declarativo que tiene la partición hereditaria. Entonces, básicamente, los caracteres de la partición que surgen no de un artículo en particular, sino de la interpretación e integración cabal del sistema del derecho privado, es que es integral, es obligatoria, es imprescriptible y finalmente es declarativa. Sin perjuicio de estos 4 caracteres que expusimos, se tienen que sumar los caracteres diferentes en los modos de hacer la partición, incluyendo la nueva institución que es la atribución preferencial de bienes, regulada en una serie de artículos como el 2380, el 2381 y siguientes, que lo van a ver más adelante en el desarrollo de la unidad. Con respecto a la segunda parte del artículo 2363, que hablábamos de qué ocurría con los bienes registrables, se podría hablar claramente de la partición de indivisiones de bienes no registrables
y de bienes registrables. La indivisión, como bien sabemos, este estado de condominio que hay desde que fallece el causante hasta que se ocurre el acto complejo de partición, puede comprender distintos tipos de bienes. Puede comprender desde joyas, muebles, hasta autos, libros, casas, campos, departamentos. Entonces, básicamente lo que decimos es que los bienes que incluyen el acervo hereditario pueden ser bienes registrables y bienes no registrables. Como consecuencia de la posibilidad de que haya bienes registrables dentro de este acervo hereditario, dentro de este estado de indivisión, la partición será inoponible, básicamente quiere decir que no puede ser opuesta ante terceros cuando esos bienes son, repito, registrables. Y este estado de inoponibilidad va a cambiar hasta que no se ejecute la denominada inscripción registral respectiva. Esta regla, establecida en la última parte del artículo 2363, nos remite a un artículo del Código Civil y Comercial, que es el 1893, el cual establece que la adquisición o transmisión de derechos reales constituidos de conformidad con las disposiciones del Código no son oponibles a los terceros interesados y de buena fe mientras no haya publicidad suficiente. En el caso de los bienes registrables, la publicidad suficiente, bien sabemos que se va a considerar configurada por la inscripción registral y para el resto de los bienes con la posesión. Entonces, si dentro del acervo hereditario hay una casa, esa casa es un bien inmueble, por lo tanto es un bien registrable, y por lo tanto tengo que inscribirla en el registro inmobiliario. Lo que voy a hacer es inscribir la hijuela que firme el juez y va a ser el título de la transmisión dominial y va a quedar inscrita en el registro inmobiliario. Recién ahí va a haber publicidad suficiente y los terceros interesados y de buena fe van a saber que eso figura a nombre de tal heredero porque se hizo la inscripción registral. Esta regla no rige obviamente para los bienes muebles no registrables porque se reputa publicidad suficiente su posesión, el hecho de poder tenerlo. Otros bienes registrables que son muebles registrables como los automóviles, también voy a necesitar la publicidad suficiente mediante su inscripción registral en el registro automotor que corresponda. Al efecto, el juez va a dictar una hijuela o una autorización o me va a firmar el formulario 08 para la transmisión y va a inscribirse ese documento en el registro automotor que corresponda, poniendo el inmueble a nombre de, el automóvil a nombre de quien corresponda. Recién ahí, los terceros interesados y de buena fe van a poder saber legalmente que eso, que cesó el estado de indivisión mediante una partición y se inscribió registralmente, por lo tanto es oponible a esos terceros también. Con el instituto de la partición se abre un nuevo capítulo en el marco del derecho sucesorio que van a analizar y que, por supuesto, como bien les dije en la introducción de la clase, van a avanzar sobre otros institutos, no sobre todos, ya que derecho sucesorio es una materia
bastante larga y pesada en materia de estudios de abogacía, por ejemplo, pero van a aprender cuestiones fundamentales sobre, por ejemplo, los modos de hacer la partición, cuáles son las posibilidades que nos da el marco legal vigente. Para eso ya avanzaron sobre la conceptualización y el efecto que tiene el Instituto de la Partición sobre el acervo hereditario, sobre este estado de indivisión que nace con la muerte del causante, y por lo tanto ya están listos para poder seguir viendo los distintos elementos de este instituto particular que tiene el derecho sucesorio.